Hola a todos y bienvenidos a nuestro video de hoy. Prepárense para explorar un momento súper intenso en la vida de Moisés, el famoso episodio del becerro de oro. Imagínate Moisés está en lo alto del monte Sinai en un encuentro cara a cara con Dios, recibiendo mejos cuelos shies magafiancos, mientras cajón abajo en el campo seco. El pueblo de Israel pierde la paciencia y decide fabricar un ídolo, un becerro de oro para adorarlo, una locura total. Este acto no solo rompió el pacto con Dios, sino que mostró lo fácil que es para el ser humano desviarse cuando siente que sus necesidades no están siendo atendidas de inmediato. Pero lo más impactante fue la reacción de Moisés. En lugar de abandonarlos, decidió interceder ante Dios por su gente, ofreciendo incluso ser borrado del libro de la vida si eso los salvaba. Si quieres entender más sobre lo que este episodio nos enseña sobre la fe, el sacrificio y la misericordia, quédate con nosotros. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Empezamos ahora. ¿Qué pudo haber llevado a Moisés, un líder tan devoto y ferviente, a hacer una petición tan sorprendente y desafiante? Esta declaración de entrega total ocurrió en un momento crítico, durante el episodio de la adoración del becerro de oro, un suceso que revela las debilidades y las tentaciones de la naturaleza humana. Los israelitas, llenos de impaciencia y desconfianza, mientras Moisés se encontraba en el monte Sinaí recibiendo las sagradas tablas con los 10 mandamientos, rompieron el pacto con Dios. Contradiciendo el primer mandamiento que dice, «No tendrás otros dioses delante de mí», decidieron forjar su propio ídolo para adorar, un becerro de oro, hecho de las joyas fundidas de sus propios adornos. Esta acción no fue solo una muestra de impaciencia, sino también un reflejo de la inclinación humana a alejarse de su compromiso con Dios cuando sienten que sus necesidades inmediatas no están siendo satisfechas. Aarón, quien había sido dejado como guardián del pueblo en ausencia de Moisés, cedió a la presión popular y transformó los pendientes de oro de la gente en un becerro dorado, un acto claramente prohibido y un grave pecado de idolatría. En este contexto de desobediencia y decadencia, el Señor, desde la cima del monte, instruyó a Moisés: «Baja de inmediato porque tu pueblo, al que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Se han apartado rápidamente del camino que les ordené. Se han hecho un becerro fundido y lo han adorado y sacrificado a él. Y han dicho: Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto», como se narra en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 7 al 8. Moisés, con las 2 tablas del testimonio en sus manos, descendió del monte y se encontró con Josué en el camino. Al llegar al campamento, se horrorizó al ver al pueblo entregado a un festín descontrolado y a la adoración del ídolo que ellos mismos habían creado. En un arrebato de justa indignación, Moisés rompió las tablas de la ley, un acto que simbolizó la ruptura del pacto entre Dios y su pueblo, como se relata en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 31 al 34. Conmovido profundamente por el gran pecado de su gente, Moisés regresó a la presencia del Señor y clamó: «Oh, qué gran pecado han cometido estas personas, se han hecho dioses de oro, pero ahora por favor, perdona su pecado, pero si no, bórrame del libro que has escrito». Esta súplica refleja no solo la desesperación de Moisés, sino también su disposición a sacrificarse por el pueblo que lideraba. El Señor respondió a Moisés con firmeza: «A quien haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve, guía al pueblo al lugar del que hablé, y mi ángel irá delante de ti. Sin embargo, cuando llegue el momento de castigar, castigaré su pecado». Moisés, demostrando un amor inquebrantable por su pueblo, no minimizó la gravedad de su transgresión ni trató de justificar sus acciones. Él entendió la magnitud de la idolatría cometida y aún así intercedió fervientemente por ellos. Moisés suplicó a Dios con un corazón lleno de compasión, dispuesto a ser eliminado del libro de la vida si eso significaba salvar a su pueblo.
Sentía que la expiación del pecado de Israel no podía lograrse simplemente con sacrificios rituales de animales, sino que requería un sacrificio humano genuino, un acto de completa devoción y entrega. Su petición audaz reflejó un profundo deseo de redención para su pueblo, y aunque Dios no aceptó borrarlo del libro de la vida, esta solicitud anticipaba el sacrificio de uno mucho mayor que Moisés, Jesucristo, quien se ofreció a sí mismo por la humanidad, proporcionando una expiación plena y definitiva para todos los pecados. Dios, en su misericordia, perdonó a la nación, pero dejó en claro que cada pecador individual enfrentaría su juicio justo. El mandato de Dios a Moisés, ahora pues, ve, guía al pueblo al lugar del que he hablado, reafirmó la promesa divina de seguir siendo fiel a Israel y de enviar su ángel para guiarles en el camino. Los libros bíblicos de los reyes se refieren a la imagen de una serpiente enrollada alrededor de un poste como Neust. Esta imagen simbólica se describe detalladamente en el libro de Números. Después de que los israelitas fueran liberados de la esclavitud en Egipto, comenzaron a quejarse amargamente a Dios sobre las duras condiciones de sus vidas en el desierto. En respuesta a su falta de fe y constante murmuración, Dios envió serpientes ardientes entre ellos, lo cual resultó en la muerte de muchos y en el sufrimiento de otros tantos que estaban gravemente heridos por las mordeduras venenosas. En este momento de desesperación, Moisés, el líder y mediador del pueblo, clamó al Señor con fervor, pidiendo misericordia y sanación para los afligidos. En respuesta a la súplica de Moisés, Dios instruyó que se levantara una serpiente de bronce en un poste y prometió que todo aquel que mirara con fe a la serpiente de bronce sería sanado de las mordeduras venenosas que había recibido. Este acto de levantar la serpiente era una demostración del poder sanador de Dios y una prueba de fe para el pueblo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el propósito original de este símbolo fue tergiversado y el pueblo comenzó a adorar la serpiente de bronce en lugar de adorar a Dios. En algún momento entre la época de Moisés y el reinado de Ezequías, esta serpiente, que originalmente había sido un símbolo de sanación, se convirtió en un ídolo conocido como Neust. La serpiente de bronce se menciona en conexión con las reformas religiosas del rey Ezequías, quien se dedicó a purificar la adoración del pueblo, eliminando los lugares altos de culto pagano, derribando imágenes, piedras conmemorativas y cortando los aserim. En su celo por restaurar la adoración pura al Dios de Israel, Ezequías también destruyó en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta esos días los israelitas le habían quemado incienso, convirtiéndola en un objeto de veneración idolátrica. Según el Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 4, Ezequías hizo esto para recordar al pueblo que Neust, en última instancia, era solo una escultura de bronce sin poder en sí misma. A pesar de su historia milagrosa, la adoración de Neust representaba una flagrante desobediencia a los mandamientos de Dios. Es esencial notar que la serpiente de bronce fue solo un medio temporal usado por Dios para la liberación y sanación durante el incidente registrado en Números 21. No hay indicios en la Escritura de que Dios tuviera la intención de que esta serpiente de bronce fuera objeto de adoración permanente. Es interesante también que el nombre Neust significa literalmente pieza de bronce, enfatizando su naturaleza inanimada y su falta de poder inherente. La verdadera fuente de sanación y liberación siempre fue y seguirá siendo Dios mismo. Este episodio sorprendente nos lleva de regreso al momento en el que Dios, en la zarza ardiente, eligió a Moisés como el líder destinado a liberar a los israelitas de la opresión en Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. Moisés, reconocido como el gran dador de la ley y mediador de los antiguos pactos, tuvo un encuentro divino crucial en el monte Horeb, donde Dios lo llamó a ser el salvador de su pueblo, asegurándole que los llevaría a una tierra de abundancia, la anhelada Canaán. 40 años después de huir a Madián, Moisés regresó a Egipto, obedeciendo el mandato divino, acompañado por su esposa Séfora y sus hijos Gersón y Eliezer.
Sin embargo, antes de poder cumplir con su misión, Moisés tuvo que enfrentar una lección de obediencia personal. Había descuidado circuncidar a uno de sus propios hijos, Gersón o Eleazar, posiblemente debido a la influencia de Séfora, su esposa madianita, quien no aprobaba esta práctica sagrada. En Éxodo 4:24-26 se narra un momento tenso y misterioso. Mientras estaban acampando en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés y buscó matarlo. En un acto desesperado y de gran comprensión espiritual, Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo arrojó a los pies de Moisés, diciendo: «Ciertamente eres un esposo de sangre para mí». En ese instante, el Señor dejó a Moisés, y Séfora reiteró: «Un esposo de sangre por causa de la circuncisión». El episodio nos deja ver un Dios justo y severo, que no hace concesiones incluso con aquellos a quienes ha llamado a cumplir grandes propósitos. La transgresión de Moisés, no realizar la circuncisión, un rito sagrado que simbolizaba el pacto eterno entre Dios y su pueblo elegido, parece haber sido la raíz de este encuentro mortal. Este rito no era simplemente una tradición, sino una señal profunda del compromiso y la consagración a Dios. El desvío de Moisés de esta ordenanza esencial puede haber sido influenciado por su contexto familiar y cultural en Madián, donde la práctica no era común ni apreciada. A través de este evento, Dios deja claro un mensaje contundente: «Yo no uso a todos, uso a aquellos que son santos y rectos». Moisés, llamado a ser el libertador y representante del Dios Altísimo, debía reflejar plenamente la santidad y justicia divinas, incluso en su vida personal y en su familia. Dios no toma a la ligera la desobediencia, especialmente de quienes están en posiciones de liderazgo espiritual. Él exige que sus siervos sean íntegros y cumplan con sus mandamientos de manera completa y sin reservas. La historia de Moisés nos recuerda que ser llamado por Dios no exime a nadie de la necesidad de la obediencia absoluta. Moisés iba a regresar y representar a Dios ante Faraón y ante toda la nación de Israel, pero aún no había cumplido con lo que un verdadero representante de Dios debía hacer, incluso en lo referente a su propia familia. Dios es santo y su juicio es perfecto. No se puede tomar a la ligera ni jugar con su justicia. Por eso, cuando Moisés, el elegido, no cumplió completamente con los mandamientos de Dios, el Señor lo confrontó con la muerte, subrayando la importancia de la santidad y la rectitud en todos los aspectos de la vida. El Señor nos enseña que Él no usará a un pueblo injusto para juzgar a otros, y que la pureza de corazón y la obediencia son requisitos esenciales para quienes llevan su nombre. Moisés debía aprender que liderar al pueblo de Dios requería primero alinear su propia vida con los preceptos divinos. Este evento también se aplica como una advertencia para los israelitas y para todos nosotros. No podemos esperar la bendición y la guía de Dios si no estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos en su totalidad. Moisés, aunque elegido para una tarea monumental, debía ser corregido antes de poder guiar eficazmente al pueblo de Israel. Y tan pronto como Séfora actuó y completó la circuncisión, el Señor dejó ir a Moisés, subrayando que la obediencia es mejor que el sacrificio. En resumen, Dios estaba preparado para matar a Moisés, no porque lo rechazara, sino porque Moisés, en su rol de maestro y líder de la ley de Dios, estaba violando esa misma ley. Este episodio nos desafía a reflexionar profundamente sobre la seriedad con la que debemos tomar los mandatos divinos y a reconocer que, en última instancia, la gracia de Dios, aunque infinita, no exime de las consecuencias de la desobediencia. A primera vista, este castigo parece desproporcionado. Moisés golpeó una roca en el desierto en un momento de frustración con los israelitas, y a causa de este acto se le impidió ver la tierra prometida.
Es difícil de entender cómo un líder tan fiel, que había presenciado las 10 plagas, guiado a Israel fuera de Egipto y a través del Mar Rojo, recibido los 10 mandamientos en el monte Sinaí y liderado al pueblo en muchas batallas, podría ser excluido de entrar en la tierra que Dios había prometido a su pueblo. La pregunta que nos deja perplejos es: ¿por qué Dios consideró tan grave la acción de Moisés en Meriba? El episodio se remonta al momento en que los israelitas, cansados y deshidratados, se quejaron a Moisés por la falta de agua en el desierto. Ellos no solo expresaron su sed, sino que también pusieron a prueba al Señor, cuestionando su provisión y fidelidad. Moisés, sintiendo el peso de la desesperación del pueblo, clamó a Dios con una súplica intensa. ¿Qué haré con este pueblo? Están casi listos para apedrearme, como se narra en Éxodo capítulo 17, versículo 4. En respuesta, el Señor le dio instrucciones claras. Pasa delante del pueblo, toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y lleva contigo la vara con la que golpeaste el Nilo. Golpearás la roca en Horeb y saldrá agua de ella para que el pueblo beba. Moisés obedeció, y al seguir fielmente las instrucciones del Señor, el agua brotó de la roca y sació la sed del pueblo, como se relata en Éxodo capítulo 17, versículos 4 al 6. Sin embargo, en el segundo episodio en Meriba, cuando el pueblo nuevamente se encontró sin agua en el desierto de Sin, cerca de Kadesh, la situación fue diferente. Después de la muerte de Miriam, Moisés y Aarón se enfrentaron a una congregación aún más descontenta y hostil. Los israelitas se quejaron amargamente diciendo: «Ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos perecieron delante del Señor. ¿Por qué nos has traído a este desierto, donde no hay ni grano, ni higos, ni vides, ni granadas, y ni siquiera agua para beber?», como se narra en el libro de Números, capítulo 20, versículos 3 al 5. Moisés y Aarón, agobiados por la constante murmuración del pueblo, buscaron al Señor en oración, cayendo sobre sus rostros a la entrada del tabernáculo de reunión. El Señor se manifestó y les dio una nueva instrucción: toma la vara y reúnan a la congregación, hablen a la roca delante de ellos para que dé su agua, como se narra en el capítulo 20, versículo 8 del libro de Números. Sin embargo, Moisés, en su frustración, se desvió de las instrucciones divinas. En lugar de hablarle a la roca, como el Señor había ordenado, Moisés alzó su mano y golpeó la roca 2 veces con su vara, diciendo con enojo: «Escuchen ahora, rebeldes, ¿debemos sacarles agua de esta roca?», tal como se describe en el versículo 10 del mismo capítulo de Números. El agua brotó y el pueblo bebió. Pero este acto de Moisés, motivado por la ira y la impaciencia, no fue ignorado por Dios. Dios habló a Moisés y a Aarón expresando su desaprobación. «Porque no creyeron en mí para tratarme como santo a la vista de los hijos de Israel, no llevarán a esta asamblea a la tierra que les he dado», según se narra en el versículo 12 de Números 20. Estas son las aguas de Meriba, donde el Señor se mostró santo entre su pueblo. Moisés, cansado de las continuas rebeliones del pueblo de Dios, permitió que su frustración lo llevara a actuar de manera desobediente. Este evento no solo fue una cuestión de golpear una roca, era mucho más profundo. Moisés falló en representar correctamente la santidad de Dios ante el pueblo. Se podría pensar que Dios estaba castigando severamente a Moisés por una infracción menor, pero al observar más de cerca, vemos un simbolismo mucho más profundo. En 1 Corintios 10, 1, 5, se nos enseña que la roca golpeada prefigura a Cristo. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron a través del mar, y todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En el primer incidente en Éxodo 17, Dios ordenó a Moisés golpear la roca, estableciendo así una imagen profética de Cristo, quien sería golpeado una vez para proveer salvación y vida eterna a través de su sacrificio. En Números 20, la instrucción de Dios fue clara. Moisés debía hablar a la roca, preservando la imagen de Cristo como el Redentor que, habiendo sido sacrificado una vez, no necesita ser golpeado de nuevo.
Al golpear la roca 2 veces, Moisés distorsionó esta imagen divina y dio la impresión de que Cristo necesitaba ser sacrificado repetidamente para proveer salvación. Dios, en su amor y justicia, corrigió este error, impidiendo que Moisés entrara en la tierra prometida. Este acto simbolizó que la salvación y la entrada a la tierra prometida no se logran a través de la ley, representada por Moisés, sino únicamente a través de la obra completa y suficiente de Cristo, representada por Josué, Yeshua, cuyo nombre significa «El Señor es salvación». La acción de Moisés, nacida de la ira y la falta de fe, nos enseña que incluso los líderes más cercanos a Dios no están exentos de rendir cuentas y que todos debemos mantener una reverencia profunda por las instrucciones del Señor. Esta fascinante narrativa se encuentra en los capítulos 7 y 8 del libro de Éxodo, donde Moisés y Aarón, actuando bajo el mandato divino, se presentan ante el faraón de Egipto con la misión de liberar al pueblo de Dios de la esclavitud. Este enfrentamiento no fue simplemente una contienda política, sino una demostración del poder de Dios contra las fuerzas ocultas que operaban en Egipto. Para reafirmar el mensaje de liberación, Moisés y Aarón realizaron milagros que no solo tenían la intención de convencer al faraón, sino también de mostrar la supremacía del Dios de Israel sobre cualquier otro poder. Moisés, un líder incomparable, se destacó no solo por su valentía, sino también por la magnitud de los prodigios que realizó en nombre de Dios. Como está escrito, todo ese poder poderoso y todo el gran terror que Moisés realizó. Ningún otro profeta en Israel, desde esos tiempos hasta la llegada de Jesucristo, el Mesías, ha sido testigo de un respaldo tan evidente del Creador. A través de Moisés, Dios desplegó su poder para liberar a su pueblo, reafirmando que la fe y la obediencia son los verdaderos caminos hacia la salvación. Sin embargo, a pesar de estos prodigios, Moisés no estuvo exento de oposición. Los magos Yanes y Yambres, conocidos por su pericia en artes ocultas y hechicería, se convirtieron en los principales antagonistas de Moisés y Aarón en la corte del faraón. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que el faraón exigiría señales como prueba de la autoridad de Moisés y Aarón. Por eso, les instruyó a mostrarle al faraón una señal poderosa, la transformación de la vara de Aarón en una serpiente. Sin embargo, el faraón, en su obstinación, llamó a sus propios magos, quienes replicaron el milagro convirtiendo también sus varas en serpientes. Pero el desenlace de este enfrentamiento era inevitable. La serpiente de Aarón devoró a las de los magos, un símbolo claro de que ningún poder terrenal puede competir con la soberanía divina, como se narra en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículos 8 al 13. A pesar de este claro mensaje, el corazón del faraón se endureció, cumpliendo con lo que el Señor había predicho. Los magos, utilizando sus artes oscuras, lograron imitar los milagros de Moisés 2 veces más, extendiendo el engaño y la confusión en la corte del faraón. La primera plaga que Moisés invocó fue la conversión de las aguas del Nilo en sangre, lo cual causó la muerte de los peces y un gran sufrimiento en toda la nación egipcia. Los magos, lejos de buscar una solución para el mal que afligía a su pueblo, replicaron la plaga con sus hechizos, aumentando el desastre en lugar de mitigarlo, como se relata en Éxodo 7, 19, 22. Así, en lugar de revertir la maldición, los magos solo consiguieron intensificar el castigo divino, revelando la naturaleza insensata y destructiva de las artes oscuras. La segunda plaga fue una invasión masiva de ranas, y una vez más, los magos egipcios contribuyeron al caos al conjurar más ranas. Este patrón de obstinación y resistencia reflejaba la naturaleza de la batalla espiritual que se libraba. Mientras Dios buscaba liberar a su pueblo, los poderes oscuros solo añadían más carga y dolor. Sin embargo, los magos pronto llegaron al límite de su poder. En la tercera plaga, cuando Moisés invocó una infestación de piojos, los magos no pudieron replicar el milagro y se vieron forzados a admitir: «Esto es el dedo de Dios», como se narra en Éxodo capítulo 8, versículo 19.
Esta confesión, aunque no ablandó el corazón del faraón, marcó un punto decisivo. La superioridad de Dios era indiscutible, y el control de Satanás sobre los magos tenía límites claros. Esta confrontación entre Moisés y los magos del faraón no solo resalta el conflicto entre lo divino y lo oscuro, sino que también es un anticipo de las batallas espirituales que enfrentamos hoy. Nos enseña que no todos los prodigios y milagros son pruebas de verdad, y que debemos discernir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. En los últimos tiempos, muchos serán engañados por señales y maravillas que emanan de fuentes siniestras, pero aquellos que permanecen firmes en la fe en Cristo, nuestra roca y salvación, no serán movidos. La advertencia de Pablo resuena aún hoy. No todos los poderes espirituales provienen de Dios, y debemos ser sabios para no caer en el engaño de fuerzas que se disfrazan de luz. En un mundo donde las apariencias pueden ser tan engañosas, es vital recordar que solo en Jesús encontramos la verdadera esperanza y el poder que sobrepasa cualquier oscuridad. No importa cuán impresionantes sean las señales, si no están alineadas con la verdad de Dios, debemos rechazarlas. La historia de Moisés es única en la Biblia y está llena de misterio y reverencia, especialmente en los momentos finales de su vida. Dios, en su infinita sabiduría, decidió no revelarnos todos los detalles sobre los eventos que llevaron al fallecimiento de este gran siervo. Moisés, en sus últimos días, ascendió a las alturas del monte Nebo mientras los hijos de Israel acampaban en las llanuras de Moab. Desde esa posición elevada, pudo contemplar la tierra prometida en toda su extensión, desde Galaad hasta Dan, pasando por Neftalí, Efraín y Manasés, hasta Judá y la costa del mar Mediterráneo. El Señor, con un gesto de gran bondad, permitió que Moisés viera el destino de su pueblo desde la cima de Pisga, aunque nunca llegaría a pisarla, tal como se narra en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículos 1 al 3. ¿Qué título tan honorable es el que se le otorga a Moisés, siervo de Jehová? Este hombre ejemplificó a lo largo de su vida lo que significa ser un siervo fiel. Se entregó por completo a la voluntad de Dios, esperando con paciencia cada instrucción divina como un siervo espera a su amo. Moisés no actuaba precipitadamente ni desatendía su misión. Su devoción al nombre del Señor era profunda, su lealtad a la causa divina inquebrantable, y su fe en la palabra del Señor constante y firme. Sin embargo, a pesar de su cercanía con Dios, Moisés debía enfrentar el destino común a la mayoría de los hombres: la muerte. Solo 2 personas en la Biblia evitaron la muerte física y fueron llevadas directamente a las moradas celestiales, y Moisés no fue uno de ellos. En los momentos finales de su vida, Dios permitió que Moisés tuviera un último vistazo de la tierra por la cual había sacrificado tanto. Desde las llanuras de Moab, Moisés ascendió al monte Nebo hasta la cima de Pisga. Este ascenso es un reflejo simbólico del propio viaje de cada alma fiel que, al final de su peregrinación terrenal, anhela reunirse con el Padre Celestial. Así como Moisés subió dispuesto y sin temor, que también nosotros estemos preparados para nuestra partida, confiando en la promesa de vida eterna. La manera en que Moisés murió es, sin duda, notable y llena de asombro. Con 120 años, Moisés subió una montaña de casi 4.500 pies de altura, una hazaña impresionante para cualquier persona y más aún para alguien de su avanzada edad. No había senderos amplios ni caminos cómodos. Moisés subió por su propia cuenta, demostrando una fuerza y vitalidad sorprendentes que reflejaban su condición física y espiritual. Allí, en la cima, Moisés no se llenó de autocompasión, sino que permaneció en pie, con la vista puesta en la tierra prometida. Su muerte no fue una sorpresa para él. Moisés sabía, desde tiempo atrás, que no entraría en Canaán. Esta aceptación serena de su destino es testimonio de su fe y confianza en el plan de Dios. La muerte de Moisés no solo ilustra la sabiduría amorosa de Dios, sino también su gracia. A pesar de la certeza de su muerte inminente, Moisés no se quejó ni rogó por un cambio de destino. En cambio, comprendió que había cumplido su propósito.
guiar a los hijos de Israel a través del desierto y prepararlos para entrar en la tierra prometida. Y lo hizo, no rodeado de sus descendientes, ya que no tuvo compañía familiar cercana en esos momentos finales, sino en la más extraordinaria compañía posible, la presencia misma de Dios. Moisés murió conforme a la palabra del Señor, y con ello nos deja una enseñanza sobre la plenitud de vivir según la voluntad divina. 120 años sin necesitar gafas, ni bastones, ni mecedoras. Pero quizás el detalle más conmovedor y misterioso de la vida de Moisés es su entierro. Deuteronomio 34:6 nos revela que Dios lo enterró en el valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe dónde está su lugar de sepultura hasta el día de hoy. Esta es una afirmación única en toda la Escritura. Dios mismo, en un acto íntimo y personal, enterró a su siervo Moisés. No hay otro caso registrado en la Biblia en el que Dios haga algo semejante. La sepultura de Moisés quedó envuelta en misterio, oculta de los ojos humanos, tal vez para evitar que su tumba se convirtiera en un objeto de idolatría. Dios, en su sabiduría, decidió que el lugar exacto de su descanso final permaneciera desconocido. Este detalle final sobre Moisés no solo añade una capa de misterio a su vida, sino que también nos recuerda la singularidad de su relación con Dios. Moisés fue más que un líder, fue un amigo de Dios, alguien que habló cara a cara con el Creador y cuyo servicio fue tan preciado que Dios mismo lo honró al darle sepultura. En este acto vemos un destello de la gracia divina y del amor con el que Dios cuida a aquellos que le sirven con fidelidad. El Señor, en su infinita sabiduría y propósito divino, decidió ocultar la tumba de Moisés. Pero, ¿qué motivó a Dios a tomar esta medida tan drástica y enigmática? Quizás porque esa tumba, de haberse conocido, habría sido transformada en un lugar de adoración idolátrica, un santuario inmerecido que desviaría los corazones y las mentes de los fieles hacia una veneración equivocada. Las multitudes habrían seguido peregrinando hasta el monte Nebo, año tras año, construyendo altares, encendiendo incienso, ofreciendo palomas, cacahuetes y más, incluso instalando rutas turísticas, paseos y, con el tiempo, tal vez hasta un tranvía que llevaría a los peregrinos con grandes letreros que proclamaran: «Aquí yace Moisés, el profeta de Dios». La ocultación de su tumba no fue un acto ordinario, sino una intervención divina, una decisión que iba mucho más allá de la comprensión humana. Esto fue tan esencial para el Señor que no dudó en desatar un enfrentamiento celestial, un conflicto entre el arcángel Miguel y las fuerzas oscuras, como se menciona en el libro de Judas. En este acto se demuestra que la gloria y la reverencia deben pertenecer únicamente al Creador y no a sus siervos, por grandes que estos sean. Así, el lugar de descanso de Moisés permanece perdido en el tiempo, escondido por siempre, un recordatorio de que lo sagrado no siempre debe ser visto ni tocado, sino respetado desde la distancia, en el misterio del plan divino. En el versículo 9 de Judas se menciona un evento que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Aquí se relata un enfrentamiento singular y profundo. Miguel, el arcángel, tuvo que contender o disputar con Satanás sobre el cuerpo de Moisés. Sin embargo, lo que exactamente implicó esta disputa no se detalla en el texto bíblico. Lo que sí se narra es que Miguel, al encontrarse en contienda con el adversario, no se atrevió a proferir contra él ninguna acusación injuriosa, sino que, con humildad y autoridad divina, declaró: «El Señor te reprenda». Este relato exclusivo en Judas nos abre una ventana a un evento misterioso, único y profundamente significativo que no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. La procedencia de esta información ha sido objeto de muchas especulaciones a lo largo de los siglos. Algunos sugieren que podría haber sido transmitida a través de una tradición oral antigua, mientras que otros consideran que se trata de una revelación específica otorgada a Judas. Sin embargo, el verdadero origen sigue siendo un misterio, así como la razón exacta de la disputa entre Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés.
Se especula que Satanás, siempre buscando desviar la devoción del hombre hacia lo mundano, podría haber deseado conocer la ubicación del cuerpo para establecer allí un lugar de adoración inapropiada o idolátrica. Miguel, fiel y sumiso a la voluntad de Dios, no cayó en la trampa de una confrontación de poder humano. En cambio, expresó la reprensión del Señor como único juicio válido. Este acto de sumisión no solo muestra la autoridad divina de Miguel, sino también la belleza de la obediencia total al Creador. Los ángeles, aunque dotados de gran poder y autoridad, están organizados bajo rangos divinos y muestran una obediencia ejemplar al plan de Dios. La sumisión de Miguel al Señor es un testimonio poderoso de cómo la verdadera fortaleza no reside en la autoafirmación, sino en la alineación con la voluntad divina. Esta sumisión no disminuye ni el propósito ni el valor del individuo, más bien lo magnifica. La fortaleza de Miguel no se cuestiona en este relato. De hecho, vemos su nombre nuevamente en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, donde lidera las huestes celestiales para expulsar a Satanás del cielo, un acto de justicia y rectificación. La confrontación en el reino espiritual es, sin duda, un mal necesario. Nadie la busca por mero placer, pero se hace esencial para corregir, purificar y unificar la comunidad bajo la verdad y la justicia de Dios. La transfiguración de Jesús se describe en cada uno de los libros del Evangelio como un evento monumental y revelador en la vida de Jesús, una prueba irrefutable de su divinidad y de su relación única con el Padre Celestial. Jesús lleva consigo a solo 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, quienes son testigos privilegiados de esta transformación en la cima de una montaña alta, apartados del mundo y de sus preocupaciones terrenales. Esta escena no es solo un cambio físico en Jesús, sino una manifestación del reino celestial. Su apariencia se transforma ante ellos, con su rostro resplandeciente como el sol y sus vestiduras blancas como la luz misma, como se narra en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 2. Esta gloriosa transfiguración simboliza la verdadera naturaleza divina de Jesús, revelando a sus seguidores más íntimos que el reino de Dios está presente en él, en su propia persona. Durante esta extraordinaria revelación, 2 figuras prominentes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, aparecen junto a Jesús. La presencia de Moisés, quien representa la ley, y Elías, símbolo de los profetas, confirma que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento. No son meras apariciones, ellos atestiguan la autoridad suprema de Jesús, quien no solo cumple, sino que trasciende la ley y la profecía. Moisés, venerado como el dador de la ley, y Elías, el profeta precursor del Mesías, ahora se inclinan ante Jesús, reconociendo su supremacía divina. Según la tradición judía, Moisés es visto como uno de los líderes más grandes, pero incluso él queda eclipsado por la majestad de Cristo, quien es el Hijo de Dios, superior en todos los sentidos. Elías es el enlace viviente entre la antigua tradición profética y la venida del Mesías, como lo menciona el profeta Malaquías en los versículos 4 a 6 del capítulo 4, la ley dada a través de Moisés y la promesa del regreso de Elías antes del gran y terrible día del Señor. Aquí, en la transfiguración, estas promesas encuentran su cumplimiento en la persona de Jesús. La nube de la presencia de Dios, que antes se apareció a Moisés en el monte Sinaí, ahora rodea a Jesús, llenando la escena con la gloria Shekinah, la misma que había llenado el tabernáculo y el templo de Salomón. Esta nube no solo es un símbolo de la presencia divina, sino un testimonio de que Jesús es el lugar de encuentro definitivo entre Dios y la humanidad. Los discípulos, ante esta visión sublime, están llamados a escuchar solo a Jesús, pues Moisés y Elías, aunque grandes en sus propios derechos, simplemente apuntan hacia Cristo, el profeta definitivo, que cumple todas las promesas de Dios. Cuando los discípulos levantan la vista después de que la visión se desvanece, solo ven a Jesús. Esto subraya que toda la atención y devoción deben centrarse en Él, el Hijo de Dios encarnado, cuyo propósito redentor es la culminación de todas las profecías.
Moisés y Elías hubieran querido que así fuera, pues su significado último reside en preparar el camino para el Mesías. Aunque los discípulos han recibido esta revelación sin precedentes de la identidad de Jesús, todavía se encuentran en el proceso de comprender plenamente la magnitud de lo que han presenciado. Es un viaje de fe que recién comienza, guiado por la luz de Cristo que resplandece más allá de cualquier otra luz en la historia de la humanidad. En su anhelo profundo y sincero, Moisés buscó la presencia de Dios como guía esencial para su pueblo en el arduo camino hacia la tierra prometida de Canaán. Éxodo, capítulo 33, versículos 12 a 17. Moisés, con una confianza y una relación casi única, se dirigió al Señor diciendo: «Mira, tú me dices que lleve a este pueblo, pero no me has dejado saber a quién enviarás conmigo. Sin embargo, has dicho, te conozco por tu nombre, y también has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me enseñes tus caminos para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo». En respuesta, el Señor aseguró a Moisés: «Mi presencia irá contigo y te daré descanso». Pero Moisés, en su fervor, insistió: «Si tu presencia no va conmigo, no nos hagas subir de aquí. Porque, ¿cómo se sabrá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es en que tú vas con nosotros, de modo que nosotros, tu pueblo y yo, seremos distinguidos de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra?» Este deseo ardiente de Moisés por la presencia de Dios demuestra su profunda fe y compromiso. Y el Señor, conmovido por su devoción, respondió: «Haré también esto que has dicho, porque has hallado gracia en mis ojos y te conozco por tu nombre». Aquí se ve la estrecha relación entre Moisés y Dios, una conversación abierta y honesta como la de amigos íntimos. Dios había prometido enviar un ángel para guiar a los israelitas, pero Moisés no se conformaba con eso. La identidad de este ángel era de interés para Moisés, pero más allá de eso, él deseaba la presencia directa de Dios, no solo la de un mensajero celestial. Moisés, en su fervor por conocer más de Dios, pidió que le enseñara sus caminos, lo cual Dios concedió generosamente, como se narra en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 5 a 7. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él y proclamó el nombre del Señor. Y el Señor pasó por delante de él y proclamó: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en bondad y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. A lo largo de su vida, Moisés tuvo numerosos encuentros con la gloria de Dios, desde la zarza ardiente que no se consumía, hasta los asombrosos milagros que humillaron al faraón y liberaron a los israelitas. Él presenció el poder de Dios al abrir el Mar Rojo, proveer agua de una roca y alimentarlos con maná del cielo. Pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, envuelto en la presencia divina, recibiendo las leyes y los mandamientos de Dios. Sin embargo, a pesar de haber sido testigo de todas estas manifestaciones divinas, Moisés deseaba más. No solo quería ver las obras de Dios, sino conocer a Dios mismo de una manera personal y profunda. Este anhelo refleja lo que Jesús describe en Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios respondió a la solicitud de Moisés con gracia, asegurándole: mi presencia irá contigo. El uso del tú singular en hebreo subraya la relación íntima y personal que Dios tenía con Moisés. Aunque Moisés había hallado favor a los ojos de Dios, su corazón seguía buscando más, una comprensión más profunda, una revelación más cercana. Incluso después de todo lo que había experimentado, Moisés seguía hambriento de conocer más acerca del Señor. Esta hambre espiritual es capturada perfectamente en el Salmo 42, versículos 1 a 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
Este anhelo debería ser compartido por todos los creyentes, un deseo insaciable de conocer más de Dios y no simplemente de participar en rituales vacíos. Moisés, en su audacia espiritual, hizo una petición aún más atrevida. Ahora, muéstrame tu gloria, como se narra en Éxodo capítulo 33, versículo 18. Quería ver una manifestación visible de la majestad divina, una muestra tangible de la gloria que normalmente permanece oculta a los ojos humanos. Esta petición no era un deseo superficial, sino un reflejo de su profunda búsqueda espiritual. Dios, en su infinita misericordia, prometió concederle esta petición con ciertas limitaciones para proteger a Moisés, ya que ningún hombre puede ver a Dios en toda su gloria y vivir, como se explica en la primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 a 16. El Señor le dijo: «Haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia de quien tenga misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión». Pero también advirtió: «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá». Dios colocó a Moisés en una hendidura de la roca y lo cubrió con su mano mientras pasaba su gloria delante de él. Después, retiró su mano para que Moisés pudiera ver su espalda, pero no su rostro, como se relata en Éxodo capítulo 33, versículos 21 a 23. Este encuentro dejó a Moisés transformado. Su rostro brillaba con la luz del encuentro divino, un resplandor tan intenso que tuvo que cubrirse con un velo. Aprendemos que conocer a Dios personalmente es la bendición más grande que se puede recibir y que la búsqueda de su gloria es un llamado continuo para todos los creyentes. Aunque Moisés fue un mediador entre Dios y su pueblo, un mediador aún mayor ha venido: Jesucristo, quien es la imagen visible del Dios invisible. Como Jesús dijo: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre», según el relato de Juan capítulo 14, versículo 9. A través de Cristo se nos concede el mismo privilegio que tuvo Moisés: conocer a Dios, caminar con Él y experimentar su gloria de una manera profunda y transformadora mientras continuamos nuestro peregrinaje de fe. Y así, amigos, llegamos al final de este fascinante viaje a través de la historia de Moisés y el becerro de oro. Esta poderosa lección sobre la misericordia de Dios y la fuerza de la verdadera devoción nos recuerda que, incluso frente a los errores más grandes, el amor y la compasión pueden prevalecer. No importa cuán lejos nos hayamos alejado de Dios, siempre existe un camino de regreso si estamos dispuestos a arrepentirnos y cambiar. Espero que este mensaje les haya tocado el corazón tanto como a mí. Si fue así, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para recibir cada nueva revelación que compartimos. Nos vemos en el próximo video. Que la paz y el amor de Dios los acompañen siempre. Hasta pronto.